Llegaste a la rueda de auxilio para profesionales que aman estar en movimiento. Soy Susana Casal, comunicadora experta en comunicación organizacional y mentora de profesionales comprometidas y comprometidos con su evolución. En este espacio te compartiré reflexiones, aprendizajes y conocimiento para desafiar tu mirada, generarte preguntas e inspirarte a avanzar. Voy a mostrarte alternativas para llevar más lejos tu forma de hacer, pensar y verte como profesional. Desafiemos las barreras para tu expansión. ¿Empezamos? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast y hoy quiero hablarles sobre eso que no te contaron acerca del feedback, de las prácticas de dar y recibir feedback. Y sí, ya me imagino que es un tema muy trillado, que vos decís, ¿qué puede decir de nuevo respecto de esto? Porque yo sé que ustedes son profesionales vinculados al mundo de la comunicación, al mundo de recursos humanos o personas en los cuales hablar de feedback es algo que es cotidiano, que es habitual o que está un poco más familiarizados con el término. Sin embargo, creo que todavía nos queda mucho en las organizaciones por extender esta práctica, por enseñarles a las otras personas el valor que tiene, por mostrarles ese valor. Y también creo que nosotros tenemos una oportunidad de revisarnos y ver más allá de lo que nosotros sabemos en teoría, que es el feedback, empezar a revisar cuánto de esto realmente estamos aplicando, cuánto de esto realmente estamos llevándolo como un hábito, como una práctica incorporada en nosotros mismos. Porque esto parte también de una creencia firme en que no podemos promover o promulgar prácticas que nosotros realmente no tenemos incorporadas, ¿no? Hablarle a otros de que tengan conversaciones difíciles, de que se abran a hablar. Cuando nosotros mismos no lo tenemos incorporado, bueno, la verdad es que me parece que es algo para revisar y para repensarnos. Así que en este episodio te quiero hablar primero de aquello que no es feedback para mí, ¿sí? O al menos cómo no tendríamos que pensarlo, cómo podríamos empezar a generar una nueva versión de lo que es feedback. Segundo, poder decir, ok, si esto no es, ¿qué sí es? O cómo podemos entender esta práctica. Entender muy bien para qué nos podría servir, para verle la utilidad, porque si nosotros no vemos en qué nos puede ayudar, difícilmente lo podamos incorporar. Y por último, te quiero dar 7 claves, que son pasos que tenemos que dar, que son aristas que tenemos que explorar del feedback, esas cosas que por ahí no te dijeron y que te pueden ayudar para llevar adelante estas nuevas conversaciones. Saben sobre todo que traigo este tema a la mesa porque estamos, en el momento en el que grabo este podcast, estamos en fin de año y son momentos ideales para tener estas conversaciones. Sin embargo, y acá empiezo con lo que no es feedback, o al menos no es todo, y no es una conversación que únicamente tenemos que abrir a fin de año. Esta es una conversación que tenemos que tener habitualmente, que tenemos que tener a demanda en cada momento, en cada situación que creemos que amerita. Entender solamente las conversaciones de feedback como esas que suceden a fin de año y que incluso desencadenan un bono o incluso desencadenan una evaluación de desempeño, la verdad es que es desperdiciar la potencia de una conversación. Es dejar de lado toda la riqueza real que tiene abrir conversaciones de feedback. Y lo segundo que no es, y ya nos vamos acercando poquito a poco a lo que sí, pero en principio déjame decirte lo que no, tampoco es una conversación que solamente se da entre jefe-colaborador, ¿sí? O entre colaborador-jefe. Más allá de que existen ya evaluaciones de desempeño 360, donde nos damos feedback entre compañeros, realmente tener estas conversaciones en las cuales pedimos y damos feedback con cualquier persona con las que nos vinculamos y la que nos interrelacionamos, con esas personas a las que les damos servicio, con esos clientes internos, con esos compañeros con los que tenemos vínculos en común o proyectos en común, con áreas en las que trabajamos mancomunadamente, es mucha potencia la que realmente podemos aprovechar. Con lo cual,
Así como te digo, no es solamente una conversación que sea a fin de año, tampoco es una conversación que solamente tenés que tener con un superior o con un colaborador. Y por tercer definición, que no es, tampoco es una de esas conversaciones en las que nosotros nos descargamos, ¿no? En general le llaman esas conversaciones de hay que darle feedback cuando tenemos algo que quejarnos, algo que reprochar, que tenemos que reprender a alguien que no está actuando como queremos o como esperamos, o que no está haciendo lo que se espera, ¿no? Entonces, sin duda, las conversaciones de feedback tampoco son este tipo de conversaciones difíciles en las cuales hay alguien en falta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese tipo de concepto que nosotros tenemos de la conversación de estar en falta es justamente la que nos aleja de poder incorporar esta práctica. Si nosotros pensamos que estas conversaciones son difíciles porque tenemos que decirle a alguien que hizo algo mal, es claramente una de esas conversaciones que vamos a evitar o que nos va a incomodar o que nos va a poner en esta situación de sensibilidad total. Si me llaman para darme feedback, seguramente me van a reprender. Y la verdad es que no se trata de eso. Y vamos a mostrar algunos ejemplos, o les voy a contar algunos ejemplos de cómo puede ser absolutamente lo contrario. Entonces, hasta ahora te dije lo que para mí no es el feedback. Y quiero hacer, aunque sea una definición muy pragmática, muy casera, de lo que sí puede ser el feedback. Por supuesto, saben que acá no les voy a traer autores y teorías y demás que dicen que es el feedback, porque seguramente ya lo podemos encontrar por cualquier lado. Pero sí, la idea es entenderlo desde una manera muy llana, muy cercana y sin tanto tecnicismo, sin tanta academia. Esas conversaciones de feedback son las que hablamos de algo que pasó para poder construir cómo vamos a seguir trabajando en adelante. Es decir, es una conversación que habla sobre el pasado para mirar al futuro, ¿sí? Es una conversación que nos va a poder ayudarnos a entender cómo hicimos las cosas, qué nos gustó, qué no nos gustó, qué salió mal, qué consecuencias tuvo y cómo podemos mejorar de aquí en adelante. Y por ser una conversación, es algo en que las dos personas que están involucradas tienen que ver, no solamente, o se ven afectadas. No es simplemente una persona que le está diciendo a la otra lo que no hizo, sino que si yo te estoy dando feedback o te estoy pidiendo feedback es porque realmente necesito construir con vos cómo cambiar las cosas, cómo mejorarla o incluso reforzar puntos comunes y puntos positivos. Te decía hace un rato que la conversación es sobre el pasado, no es sobre el pasado que salió mal, también puede ser sobre el pasado que salió bien. Si nosotros estamos cerrando un ciclo, si estamos cerrando un proyecto, si estamos cerrando una etapa, un año, podemos decir, hey, vamos a evaluar lo bien que trabajaste, lo bien que nos fue, cómo hiciste las cosas de manera tal que podamos contagiarla a otras, cuál fue tu fórmula del éxito. Digo, también podemos dar ese llamado habitualmente feedback positivo, pero que tiene que ver con capturar lo mejor de lo que nos pasó para replicarlo, para reproducirlo y para extenderlo en el futuro, para entender que esto que estamos haciendo funciona bien. Y de la misma manera poder aprender juntos de lo que no nos fue tan bien o de lo que no salió bien o de aquellas cosas que nos molestaron o aquellas cosas que creemos que pueden ser mejorables. Con lo cual, no tiene que ver con el tenor de la conversación, de si fue bueno, si fue malo, sino básicamente de analizar lo que nos pasó. Y ahora ya me meto en este capítulo de cuáles son las ventajas, los beneficios de tener conversaciones de feedback. Y quiero darles algunos ejemplos, incluso atravesados por mi experiencia, ¿no? Las veces que yo pedí feedback, hubo un momento bisagra en mi vida profesional en las cuales yo empecé a incorporar esto como un desafío personal, como una práctica, ¿sí? Estaba yo visibilizando que tenía que mejorar temas de mi propio desempeño, de mi propia forma de comportarme. Y empecé a tener esto como un desafío personal, como un desafío propio, lo empecé a poner en mi agenda. Entonces empecé, como cualquier hábito, empecé de una manera como obligada, ¿no? Decir, bueno, me propongo a partir de acá empezar a trabajar esto en mí. Hasta que después de esa práctica, de ver las ventajas, de ver cómo me beneficiaba, de ganar práctica, ejercicio y que cada vez me saliera un poquito más fácil, porque las primeras veces les juro que fue recontra mil incómodo,
Pero una vez que uno lo empieza a practicar, que lo empieza a entrenar, empieza a incorporar cada vez con más naturalidad y empecé a desmitificar las conversaciones de feedback y a poder tomarlo con más naturalidad. Y quiero decirles que incluso esto tuvo un impacto organizacional. Es decir, como yo empecé a dar feedback, a abrir conversaciones, a habilitarme a dar y sobre todo a recibir, eso empezó a cambiar mi sistema de relaciones, eso empezó a impactar positivamente en mi organización y otras personas empezaron a tomar mi mismo ejemplo. Dijo, hey, Susana lo hace con mucha naturalidad, ¿por qué no le preguntas a ella cómo lo hace? Hey, ¿cómo lo haces? Porque yo quiero empezar a hacer lo mismo. Hey, vi que lograste tal cosa. Digo, empezamos a contagiar al resto a partir de nuestro ejemplo. Y esa creo que es la primera de las buenas noticias que quiero compartirles con ustedes, que cuando nosotros empezamos a cambiar nuestros propios comportamientos y nuestras propias actitudes, empezamos a contagiar a nuestro entorno. Y eso es parte de, si quieren llamarlo en términos más corporativos, es ser agentes de cambio, ¿sí? Pero de una manera mucho más práctica y más llana es simplemente empezar a contagiar con el ejemplo. ¿Y para qué más me sirve? ¿O cuáles fueron esos motorcitos que yo empecé a ver que me impulsaban a seguir implementando esta práctica? Es empezar a evidenciar los temas que son importantes para nosotros. Es como empezar a abrir agenda y poner sobre la mesa temas que para nosotros son relevantes. Y por eso creo que las prácticas de feedback tienen un rol particular. Cuando nosotros les decimos a una persona, de vuelta, ya sea un compañero, ya sea un colaborador, ya sea nuestro jefe, ya sea otro jefe de otra área o un cliente, y les decimos, mira, quiero que tengamos una conversación para hablar de esto que pasó, en la cual yo me sentí incómoda, o quiero que conversemos sobre este tema porque para mí es importante, lo estoy poniendo en agenda y estoy abriendo como un paréntesis en el automatismo organizacional. Estoy poniendo el acento en un freno, ¿no? Y esto quiero que lo capturemos. Digo, esto no lo dejo pasar. Lo capturo y lo llevo a una mesa de conversación. ¿Sí? Entonces me parece que es importantísimo en este día a día que nos atropella, que nos lleva por delante, donde todo el tiempo estamos por ahí con gestos, actitudes, comportamientos, decisiones que por ahí nos hacen ruido, nos molestan, nos enojan, nos preocupan o nos alegran y decimos, hey, esto estaría bueno reconocerlo, pero no lo hacemos porque simplemente la vida nos pasa por encima. Abrir este paréntesis y decir, para, sobre este tema voy a abrir una conversación. De vuelta, puede ser positivo o puede ser de mejora, pero la moraleja de esta clave es poner en agenda y evidenciar algo que es importante para mí. Entonces, puedo frenar con el automatismo y decirle, mira, me quiero tomar un café con vos y quiero reconocer lo bien que estuviste en la reunión, que levantaste tal tema, que dijiste tal cosa que estaba en el aire y nadie lo decía. O, mira, quiero que hablemos sobre mi salario, por ejemplo. Quiero que empecemos a poner en agenda mi compensación salarial porque es un tema que a mí me importa, me preocupa y quiero saber qué posibilidades hay en el futuro de trabajar sobre esto, ¿sí? Entonces digo, ya sea algo que sea más o menos incómodo, abrir la conversación y ponerla en agenda es uno de los principales beneficios de usar la técnica del feedback. La segunda de las ventajas o de las posibilidades, o la tercera, mejor dicho, dijimos que la primera es poder contagiar a otros a partir de la práctica. La segunda es evidenciar un tema que es importante para mí. Y la tercera es la más conocida, ¿no? Es abordar un conflicto, evidenciar que algo está pasando. No hacernos los tontos y que transite nada más, sino de llamar y poder decir, bueno, a ver, quiero entender qué pasó, quiero entender por qué dijiste esto, por qué hiciste esto, mira, cuando vos hiciste esto yo sentí tal cosa, o siento que la relación está tensa entre los dos y quiero limar asperezas y quiero construir un puente y quiero que me digas qué pasó, quiero que me digas qué falló en esto, digo que quiero que conversemos sobre si hubo algo que hice que te molestó. Digo, cuando nosotros realmente abordamos un conflicto de una manera madura, de una manera adulta, utilizando la palabra y la conversación como primer forma de abordaje.
Esa es de las más habituales, es de las más incómodas, por supuesto, pero también es una de las ventajas de poder abrir ese espacio de absoluta confidencialidad y de apertura a la conversación real. ¿Sí? Como les decía hace un rato, no tiene que ver con reprochar, ni descargarse, ni tirarle todo el veneno a otros, sino tiene que ver con abordar un conflicto con miras a resolución. Por eso yo digo hablemos de lo que pasó para ver cómo seguimos trabajando acá en el futuro. Porque yo cuando abordo la conversación tiene que ver con esto de poder llegar a un acuerdo, a un entendimiento que nos permita seguir hacia adelante, trabajando juntos, porque en las organizaciones nos toca trabajar juntos, más allá de que nos querramos, de que no nos querramos, o de que nos llevemos bien o que nos llevemos mal. Entonces tiene que ver con, tenemos que seguir trabajando juntos, abordemos este conflicto. Y otra, y acá es una de las que yo creo que no te hablan de esto, y yo tengo muchas ganas de que si a vos te hace sentido esto, me lo digas. El feedback sirve para construir posicionamiento interno y construir marca personal o marca profesional. Y este es mi vivo ejemplo. A mí me sirvió para todo eso que les dije antes, pero también para esto, para revertir mi imagen pública. Y les voy a contar acá en absoluto diván y confidencia, porque total no nos escucha nadie que nosotros mismos. Es una conversación entre vos y yo. En mi mundo corporativo, ustedes saben que yo estuve 16 años trabajando en una multinacional, en un espacio corporativo, donde ejercité y aprendí esto en carne propia, les decía, ¿no? Entonces, yo tuve una época, era muy joven, estaba aprendiendo y me comportaba de una manera que evidentemente no me favorecía a mi imagen pública, ¿sí? Tenía una imagen de persona como muy tenaz, de muy inflexible, de poder como sostener o proponer mis ideas con tanta convicción que amedrentaba un poco al resto, ¿no? O sea, nadie dudaba de si era bueno o malo. Digo, no estoy hablando de si eran buenas o malas mis sugerencias, sino de que las presentaba con tanta vehemencia y con tanta firmeza que el resto de las personas se intimidaba un poco al momento de contradecirme. Entonces, ¿qué pasó? Yo empecé a poner sobre la mesa este ejercicio de decir, yo no quiero ser una persona que la gente le tema o que la gente se vea como interpelada o amedrentada por mi estilo, porque realmente no era mi intención. Entonces, empezar a tener estas conversaciones de feedback, primero con un entorno de mucha confianza, donde yo me sentía muy querida y sostenida por esas personas, para empezar a pedirle feedback sobre mí, sobre cómo me veían, sobre esas cuestiones que ellos veían para mejorar en mí, para poder seguir creciendo y desarrollándome profesionalmente. Y fue una de las cosas que primero recibí muchas verdades que no me gustaron. O sea, verdades digo porque cuando empezás a ver que el resto te dice lo mismo, distintas personas te dicen lo mismo, empezás a decir, hey, pará, entonces habilito a que yo no tenga la razón sobre este punto, ¿no? Pero también empecé a recibir mucho conocimiento positivo sobre mí misma para explotarlo y para poder decir, me voy a parar en estas fortalezas y voy a moderar aquellas que no me gustan tanto, ¿no? Voy a trabajar sobre aquellos aspectos que por ahí no me enorgullecen tanto. Y de hecho te recomiendo, porque en coaching se usa mucho, cuando trabajamos marca personal, se usa mucho el ejercicio de visibilidad pública, ¿no? De poder pedirle a otras personas que vos te sientas con confianza, de que te den, ¿no? Estos 3 aspectos positivos, estos 3 aspectos de mejora, con mucha sinceridad, y eso te va a permitir tener ese punto de vista externo a vos y trabajar sobre eso. Obviamente esto requiere mucha humildad para recibir la mirada externa y también mucha apertura, pero va a permitir que vos puedas empezar a construir un nuevo posicionamiento, a conocer cuál es el posicionamiento que tenés hoy en la organización, qué es lo que dicen de vos, te guste o no te guste, digo, qué es lo que dicen de vos, y poder trabajarlo para construir una marca diferente, para construir una mirada diferente, por supuesto siempre, digo yo, de manera genuina, ¿no? Que realmente puedas revisarte y puedas trabajar los puntos que no te gustan hoy de cómo te ven. Y también a mí me sirvió en esta misma línea para que te vean como esa persona que pide opinión. Digo, hoy en día
no es tan fácil pedir feedback porque no hay tanta apertura a recibir, entre comillas, críticas, ¿no? Entonces, el abrirte y el que te empiecen a ver como esa persona que solicita feedback, cambia mucho la percepción que pueden tener sobre vos respecto de esto, ¿no? De esta humildad para recibir, de esta apertura a la escucha, incluso de esta apertura al reconocimiento del otro, ¿no? Cuando nosotros le pedimos a alguien opinión es porque esa opinión nos importa y la otra persona se siente valorada y se siente reconocida. Con lo cual, en este apartado de el feedback nos ayuda a construir nuestro posicionamiento, hay mucho aprendizaje adentro y hay muchas ventajas, y yo digo como efectos colaterales positivos a partir de empezar a pedir feedback que tienen que ver con esto, ¿no? Con realmente tener la posibilidad de mejorarnos, de revisarnos y de cómo eso puede afectar a nuestra imagen. Y por último, podría seguir sumando otros, pero el último que te quiero recuperar acá es que pedir feedback te ayuda a medir. Pedir feedback sobre tu trabajo, no sobre tu persona, en este caso, sobre tu trabajo, que es súper importante porque cuando nos dan feedback es sobre nuestros comportamientos, sobre nuestras acciones y sobre la que las otras personas ven de nosotros. Pero cuando nosotros decimos, bueno, no hables de mí, sino habla de mi trabajo, ¿no? ¿Cuál es el servicio que te brindo? El entregable que hicimos, el proyecto cómo salió, el canal que tenemos activo, ¿cómo lo ves? Estamos teniendo un gran instrumento de medición cualitativa, porque son percepciones de los demás, sobre cómo estamos trabajando o sobre cómo son nuestros servicios y nuestros productos. Es un gran espacio de escucha. Es un gran espacio de diálogo, intercambio, en el que vos le vas a poder preguntar sobre todo eso que vos quieras saber a la otra persona, y que te aseguro que media hora de conversación de feedback es más valioso que cualquier encuesta que quieras hacer, por muy buen diseñada que esté. Entonces, tener una conversación de feedback sobre tu trabajo, sobre cómo lo haces o cómo tu área está desempeñándose, o sobre tus canales, o sobre tus programas, o sobre tus proyectos, es 1000 veces más rica una conversación que cualquier encuesta. Así que también te sirve para medir. Bien, con esto voy a cerrar este capítulo de qué es, qué no es, para qué sirve, y voy a pasar a darte algunas claves para que puedas abordar estas conversaciones, ¿sí? Voy a dar por sentado que te convencí y que te vas a animar a hacerlo y que vas a decir, bueno, dale, me voy a animar a probarlo, pero ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué puedo empezar a hacer para empezar a dar y recibir feedback? Esto, por supuesto, es un tema complejo. Yo solamente te voy a dar algunos pasos. Vos tenés 1000 formas para contactarnos y seguir trabajando sobre estos temas. Pero vamos con la clave número 1. El primer paso, y el más obvio y el más básico, es generar instancias para pedirlo y para generarlo. Si nosotros tenemos toda la intención, si nosotros leímos un montón sobre feedback, si nosotros tenemos el decálogo del feedback súper aprendido, pero no nos exponemos a la cachetada en vivo y en directo, no vamos a saber de qué estamos hablando. No vamos a saber lo que se siente que te digan en la cara cosas que no te gustan escuchar. Y no vamos a saber lo que se siente tener que decirle a otro con amorosidad, con asertividad, con respeto lo que nos molestó, lo que nos gustó o lo que queremos que el otro mejore. O lo que le pedimos que el otro mejore. Entonces es una gran instancia de bajarle el volumen al ego y decir, me voy a animar y le voy a pedir esta conversación que para mí es importante. Ese es el primer paso. Pero el segundo es, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la preparación de esa conversación, porque como verán, no es una conversación que libre y espontáneamente tenemos que abrir, sino que requiere un poquito de inversión de planificación y de diseño. Así que el segundo paso es tener en claro el objetivo. Y más si es algo que vas a darle feedback a otro. Esto es casi que te digo una responsabilidad moral mía que te tengo que decir. Cualquier conversación de feedback es importante, pero si vos sos el que va a darle feedback a otro, el doble de recaudo. Tenés que tener muy en claro para qué vas a abrir esa conversación, qué esperas que suceda, cuál es el pedido concreto que le querés hacer o cuál es la pregunta realmente importante que querés responderte en esta conversación, ¿sí?
¿por qué me trataste mal? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hice de malo? Digo, ¿hay una pregunta que queremos responder? ¿O hay un pedido que nosotros queremos hacer? Hay algo que tiene que estar claro en esa conversación para que nosotros podamos ser asertivos con lo que vamos a llevar a la mesa. Y una vez que tenemos diseñado eso, el tercer paso es, o la tercer clave, mejor dicho, es prepararte para escuchar. Se habla mucho de escucha activa, se habla mucho de callar al cerebro, de no responder, de no escuchar para defendernos. Y es una de las cosas más difíciles que hay. Entonces, quiero resaltarte esto porque si vos detectás que este es el punto débil tuyo, podés explorar sobre todo ahí. Necesitamos prepararnos para ir tranquilos a escuchar esas cosas que no nos van a gustar, ¿sí? Es muy difícil para el ego recibir críticas, sobre todo para el tipo de profesionales que somos nosotros, que nos dedicamos tanto a perfeccionarnos, a estudiar, ¿sí? Que sostenemos mucho nuestra expertise profesional. Y si vamos a abrir a recibirnos críticas, necesitamos estar listos para eso, ¿sí? Una recomendación que también te doy en este momento es ayudar a que la otra persona te diga lo que te quiera decir, porque muchas veces las personas tampoco tienen ejercicio en el uso de las palabras para decirnos las cosas de la manera adecuada. Entonces, cuando vos estés en esa situación de que te estén diciendo cosas que te incomodan o que no te gustan, trata de escuchar, trata de capturar y entender qué es lo que te quiere decir la otra persona. Y si no te queda claro, pedí ejemplos de lo que te está diciendo, ¿sí? Preguntá para entender de qué te está hablando, ¿sí? O cuándo fue, o en qué situación, o qué fue lo que hiciste vos, pero trata de mirarlo como si fuera una película, es decir, como si fuera que no están hablando de vos, sino que están hablando de una situación. A lo que me refiero es a tratar de ponerte con ese rol de observador sobre esa situación, ¿sí? Desde la recepción y no estar a la defensiva, sino decir, ok, escucho lo que me dice y trato de entender hacia dónde va. Y por ahí te puede servir mucho también escribir lo que te van diciendo. Escribirlo sin reflexionarlo, capturarlo para después, cuando te baje un poco la temperatura o la espuma del momento, poder releerlo y decir, a ver, ¿qué es lo que me dijo concretamente? No lo que recuerdo que me dijo, sino lo que escribí que me dijo en ese momento, ¿sí? Importantísimo, cuando nosotros escuchamos, no respondemos, escuchamos simplemente, ok, lo acepto. Y si necesitamos tener una segunda instancia de conversación, vamos a tener oportunidades de tenerla, ¿sí? Pero en ese momento, escuchar y recibir es la clave. Cuarto paso o cuarta clave es cuando vos hables, cuidar muy bien esto. Expresarte con respeto, expresarte con cariño, expresarte cuidando el vínculo y medir tus palabras. Esto cuando es una persona que queremos nos puede salir un poquito más fácil. Yo lo pongo como ejemplo, ¿no? Cuando tenía que darle feedback a una compañera que quería mucho y que sabía que era sensible o más sensible que yo a las palabras, o cuando tengo que decirle algo a mi hijo, cuando tengo que decirle algo a mi mamá, que son personas que yo no quiero herir, ¿sí? Entonces ahí es más fácil tal vez ser meticuloso, ser cuidadoso con lo que decimos. Pero cuando es una persona que por ahí no le tenemos tanto cariño y al contrario estamos enojadas, es más fácil tratarnos mal. Es más fácil tratarnos mal. Entonces ahí hay que tener el doble de recaudo. La clave para poder medir esas palabras es pensarlas previamente. Es elegirlas previamente. Cuando vos estás pensando en el objetivo de la conversación y yo le quiero decir a la otra persona que me molestó como me habló en una reunión, por ejemplo, es, ok, ¿y cómo se lo voy a expresar? ¿Cómo le voy a decir que lo que me dijo me molestó? ¿Sí? Voy a recordar las palabras que usó, voy a no usar las palabras exactas, pero sí decirles, mira, tuviste algunas expresiones que, elegir esas palabras con anticipación, ¿sí? Y de la mano de eso viene la quinta clave o el quinto paso, que es practicarlo en voz alta, esa conversación que vas a tener. Porque cuando nosotros lo tenemos en un papel diseñado o escrito, me voy a anotar la frase que le voy a decir, es una cosa. Pero cuando yo la tengo que decir en voz alta, frente a la otra persona,
me empiezo a trabar, me empiezo a poner nerviosa, no me sale como me lo había pensado. Entonces, hacer el ejercicio frente al espejo, ¿no? Decir, bueno, en la conversación esto lo voy a decir de esta manera. Podés escuchar tu entonación, podés sentir cómo te empieza a correr la sangre por las venas y te empezás a poner nervioso, acalorado o lo que sea que te pase con el cuerpo. Y eso es un registro súper importante al momento de conversar, porque ustedes ya saben que la comunicación no verbal es importantísima, pero más allá de eso es lo que nos pasa a nosotros al momento de afrontar esa conversación, cómo nos ponemos y cómo nos puede empezar a jugar en contra. Lo teníamos súper diseñado, pero en ese momento me puse tan nerviosa que empecé a tartamudear, no me salió nada, me olvidé de todo. Entonces practicar es importante. Sexta clave. De la mano con lo que les decía de los nervios, lo importante es estar tranquilos al llegar a esa conversación. Si nosotros pautamos un día, una hora para esta conversación, unos minutos antes, les recomiendo, no subestimen este consejo, hacer algo que los tranquilice. A mí me servía salir a caminar un ratito, irme a tomar un café, volver, estirarme, ¿sí? Tomar un poquito de aire. Algunas personas, no sé, será hacer tapping, hacer una meditación, escuchar una canción, salir a fumar un cigarrillo. No lo recomiendo para nada, pero digo, hay personas que por ahí les sirve hacer algo que en ese momento los tranquilice antes de ingresar a la conversación, ¿sí? Para poder llegar con un poquito de energía liberada. Y séptimo, suponiendo que ya se dio esta conversación, que vos ya la diseñaste, la tuviste y todo, tenés tus notas de lo que sucedió, de lo que te dijeron, de lo que dijiste y demás, evalúa la conversación, pero no te quedes rumeando. Y esto es una recomendación simplemente de salud mental. No te quedes rumiando sobre lo que no dijiste y cuando me dijo tal cosa le tendría que haber dicho tal otra. No tiene ese sentido que te tortures con lo que no sucedió en la charla. Yo sé que es imposible, es muy difícil de hacer este consejo, pero ejercítalo y decir, ok, esta fue mi primera conversación de feedback, mi segunda conversación de feedback. Confía en que este entrenamiento que estás haciendo es parte de un proceso de aprendizaje, que las próximas conversaciones lo vas a hacer mejor, con más soltura, con este aprendizaje encima. Te felicito porque lo hiciste, te felicito porque la llevaste adelante. Hiciste lo mejor que pudiste. Basta, se cerró ahí, ¿sí? Hay muchas otras más recomendaciones que te quisiera dar o que te podría dar de feedback que tienen que ver con el desarrollo mismo de la conversación, pero decidí no hacer foco en este momento acá porque, de vuelta, quiero contarte esas cosas que por ahí no te dicen tanto, desde el lado muy humano del feedback, aunque claramente para entrenarte y para ejercitarte en este proceso tenemos mucho más que explorar, ¿sí? Y una recomendación más. Post charla, y esto es también de colega a colega, y para cuidar ese posicionamiento tuyo, para cuidar tu reputación, tu credibilidad y tu imagen pública, nunca ventiles lo que pasó en una conversación de feedback a la organización. Nunca le cuentes a otras personas qué se dijeron en esa charla, porque es confidencial, porque es profesional, porque se pueden haber dicho cosas íntimas entre los dos. Y para el resto es chisme, ¿sí? Vamos a ser sinceros, para el resto de las personas lo que pasó en esa reunión va a ser un chisme, una anécdota, pero para vos implica tu credibilidad, ¿sí? Tu confianza, tu confiabilidad. Entonces es importante que también empieces a cultivar eso como un profesional responsable, ¿sí? Bueno, un podcast un poquitito más largo de lo habitual, esta vez superamos la media hora. Así que ya te diste cuenta que es uno de los temas que me encanta hablar. Una comunicadora sobre conversaciones puede hablar mucho tiempo. Así que te quiero dejar sentada esta conversación. Por supuesto, como siempre, te invito a que podamos seguir esta conversación. Dejes tu comentario, si te gustó, si te sirvió, que lo recomiendes a otras personas que le puedan servir. Yo creo que esta de verdad es una de las prácticas que tenemos que extender e inundar en las organizaciones, así que ojalá.
Y si querés recibir entrenamiento para vos, para empezar a tener este tipo de conversaciones, o para tu empresa, para tu equipo, para empezar a hablar de feedback en tu organización, escribinos, háblanos, que vamos a poder mostrarte diferentes opciones alternativas para poder llevar este tema al modelo de tu empresa, es decir, al nivel cultural que tenga, a la posibilidad económica que tenga, al tiempo que le quieran dedicar, a la cantidad de personas que se la quieran decir. Yo creo que aunque podamos generar un cambio en un grupo minúsculo de personas, ya hacemos un cambio en la organización. Muchísimas gracias por llegar hasta acá, como siempre abierta a tus recomendaciones, y recordá que también que te puedes sumar a nuestro newsletter para poder recibir cuando tenemos algo importante que decir y cuando tenemos novedades que sacar sobre productos, servicios, regalos, cápsulas gratuitas y demás, las enviamos directamente por correo, así que no te olvides de subirte al newsletter. Muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo episodio.